En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 5 de febrero de 2025. Continúan aflorando intercambios de mensajes entre lo que se denominó en su momento la trama Koldo, que en el fondo eso se ha quedado como algo muy corto. Ya le gustaría a la PSOE que fuese así, que solamente hablásemos de Koldo y se hubiese quedado todo este asunto en que es que fíjate lo que hizo el asesor de Ábalos. Lo cierto, y conforme vamos conociendo cada vez más información, es que cada vez están más acorralados y más asediados exministros y actuales ministros. Entre los exministros, ya saben, José Luis Ábalos, ese auto que comentamos ayer del Supremo, en el que, en fin, ha citado hasta su propio hijo, a la amante novia, en fin, a todo el mundo, porque cada vez los indicios son mayores. Pero hoy conocemos, publicado el diario El Mundo en exclusiva, ustedes saben que va, pues en fin, a cuentagotas, esos mensajes intercambiados entre José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, que son estos que tienen aquí en pantalla. No se lee muy bien, pero paso a leerlos literalmente. Es un mensaje que manda Víctor de Aldama a José Luis Ábalos, que le dice: esto no puede seguir así, es importante que hablemos o que esto pare por el bien de todos. No voy a seguir aguantando mentiras y comentarios sobre mí que no son. Abrazo. No recibía respuesta y le mandaba otro mensaje. Esto fue justo cuando Ábalos salía del ministerio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que bien. Me gustaría tomarme un café contigo. Dime cuándo podrías y dónde, le preguntaba Víctor de Aldama a José Luis Ábalos. Es importante. Me gustaría que estuviéramos los dos solos. Un abrazo. Y ya respondía Ábalos: yo estaré en casa toda la tarde. Bueno, esto es la relación que ya, en fin, no hace falta ser muy inteligente para saber, por mucho que lo niegue el Partido Socialista en su momento, que fíjate, que inventada, que está loco, un delincuente confeso, que era de la tía, como Mortadelo, bueno, en fin, unas cosas. Pues la realidad es que tenía relación y muy estrecha con el gobierno. Porque luego también Ángel Víctor Torres, que empezamos la semana diciendo, bueno, este está muy tranquilo, pensará que esta semana lo dejan en paz. No. Hoy conocemos, en este caso, publica El Confidencial. El Confidencial está publicando mucho material al respecto en exclusiva. Publican nuevos WhatsApps que prueban que el expresidente de Canarias y actual ministro, este sí que sigue siendo ministro, Ángel Víctor Torres, se coordinó con Koldo García para adjudicar contratos de suministro de material sanitario a empresas de la trama corrupta y temió que se descubriera que parte de las mascarillas compradas por su gobierno eran defectuosas. Los mensajes refuerzan los vínculos de Ángel Víctor Torres con la mano derecha de José Luis Ábalos y, desde luego, que complican el futuro judicial del dirigente canario. Los mensajes, esta es una partes que se han publicado, fueron enviados el 22 de julio de 2020. Que Koldo es el que le manda ese PDF a Ángel Víctor Torres y la respuesta de Ángel Víctor Torres es: ¿está en esa guía las mascarillas famosas? Y entonces Koldo responde: no están, por eso te la mando. En ese momento, el Servicio Canario de Salud ya había adjudicado a dedo a una de las empresas de la red, ya saben, Soluciones de Gestión, con ese nombre, ¿quién no se va a fiar? 2 contratos de emergencia para adquirir un total de 11.875.000 mascarillas. Insisto con la cifra, 11.875.000 mascarillas. La administración de Ángel Víctor Torres, por aquel entonces gobernaba por él, abonó la mitad de su importe por adelantado. Sin embargo, una vez recibido el material, sus técnicos concluyeron que al menos 837.000 eran defectuosas. Claro, cuando Ángel Víctor Torres dice: ahí están las mascarillas famosas. ¿Famosas por qué? Las mascarillas no eran famosas. Mascarillas, punto. Había mejores o peores, incluso había insolidarias. Si eran demasiado buenas, no sé si ustedes se acuerdan, que decía el gobierno cuando aquí en la Comunidad de Madrid repartían FFP2 que esas eran insolidarias porque eran más caras y entonces no, que había que usarlas de peor calidad, que son las que vendían estos tipejos. Claro, cuando uno, esto hay que recordarlo, cuando uno hace memoria, que muchas veces intentamos olvidar lo peor de nuestras vidas, por una higiene, cuestión de salud mental, ¿no? Pero, oye, ¿por qué estuvimos en España siendo el país que más tiempo tuvo que llevar la mascarilla, haciendo el ridículo más espantoso que se recuerda, para ir por las calles, por ejemplo? Para la mayoría de actividades necesitabas una mascarilla.
Esto era por una cuestión de es que los expertos, mentira, en absoluto. Contagios al aire libre, el único estudio serio que se publicó en Irlanda, este dato lo hemos dado aquí en muchas ocasiones, apenas el 0,1% de los casos infectados se producían al aire libre. Claro, ¿tendrá esto que ver con que esta panda de mafiosos y de corruptos tenían que colocar todas las mascarillas que habían comprado a soluciones de gestión? ¿Estaban legislando para ellos dar salida a ese producto que habían comprado? Pues saquen ustedes las conclusiones. El tiempo nos lo dirá. Pero 1 más 1, pues ya saben lo que da. Pues Ángel Víctor Torres estaba hoy en El Rojo Vivo. Decían, oiga, el auto del Supremo le señala los mensajes de las mascarillas famosas. ¿Por qué famosas? Es decir, usted sabía que eran defectuosas. ¿Por qué abonó por adelantado ese pago, la mitad menos de esas mascarillas? Cosa que no hizo con otros proveedores. ¿Qué ocurre? Y el tema de las señoritas, ¿a usted la han sobornado pagándole prostitutas en pisos? Respondía esto. Ministro, ¿Koldo García le pudo pedir 50.000 euros para Ángel Víctor Torres sin que usted lo supiese? Lo desconozco. Si así fuera y si demostrara, lógicamente tendría que actuar. ¿En algún momento usted durante estos meses le ha mandado un mensaje a Koldo García preguntándole, oye, ¿por qué Víctor de Aldama dice esto? ¿Por qué dice que tú le pediste para mí 50.000 euros? No, porque con el señor García, una vez que ya salió del ministerio, prácticamente no tuve ningún tipo de relación. Mi relación con él fue mientras estuvo de responsable en el ministerio de asesor del ministro. Después de eso no he tenido ya relaciones. Hoy a usted le ha señalado como participante de esos encuentros. Y me parece una vileza absoluta porque intenta hacer daño en lo personal, en lo político y en lo familiar. Y por tanto, como eso nunca ocurrió, es imposible que lo pueda aprobar. ¿Nunca jamás usted acudió a ningún tipo de cita con Ábalos o con Koldo donde hubieran estado presentes mujeres, digamos, prostitutas, señoritas? Jamás. Pues también decía que jamás había tenido relación con la trama. Ahora ya dice que sí, pero solo mientras estaba Koldo. Claro, cuando dejó de estar Koldo, pues ya, ¿qué va a hacer? Si no podía hacer nada. Pero es como empezó. Con Aldama tampoco. Oye, yo con Aldama ningún tipo de relación. Pues, quién sabe. Lo de las señoritas, quizá, en ese desmentido, puede ser, ¿eh? Tampoco nos podemos aventurar tanto. Ha ido desmintiendo todas las cosas que se han comprobado que son falsas. Aunque parezca increíble, un miembro de la PSOE mintiendo. Impresionante. Ha pasado. Quizá en esto justo sí que tiene razón y lo de las señoritas no es cierto. Pero bueno, más allá de que sea cierto, ¿no? Que sería lo de menos. Lo de las señoritas sería lo de menos. La cuestión, insisto, fundamental, es que ¿qué hace un ministro cuando tenía el control de Canarias comprando mascarillas, pagando a gran velocidad a estos tipos y siendo consciente de que las mascarillas famosas eran encima defectuosas? O sea, es que es todo. Que aunque no fuesen defectuosas, el escándalo no deja de ser menor, ¿eh? Pues este es Ángel Víctor Torres, que huele a cadáver, pero vamos, que echa para atrás. Igual que el fiscal general del Estado. Seguramente son los primeros en caer, más no los únicos. Pero hay un escándalo todavía mayor en el día de hoy. ¿Y cómo puede ser? Sí, lo es. Claro, uno pensaría que la oposición en este país estaría centrada en esto. Sobre todo cuando estamos hablando de una riada que se ha llevado la vida de cientos de personas, que ha arruinado la vida a decenas de miles de personas y que ha sido el mayor desastre que se recuerda. Pues no. ¿A qué nos referimos? A este audio que se filtraba ayer en los medios de comunicación de Miguel Polo, que ya saben que este hombre es el que está al frente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que reconoce que durante más de 2 horas no se envió ningún tipo de información en relación a la Rambla del Pollo, que fue la que causó, saben que estaban dos. Por un lado estaba el Río Magro, que al Gemesí seguramente lo han escuchado, que es lo que se llevó la peor parte, y luego está la Rambla del Pollo, que es Paiporta y todos estos municipios que han escuchado ustedes, que obedece a eso. Bueno, pues 2 horas sin informar absolutamente de nada. ¿Qué ocurre? Que estos decían que no, que en ningún momento habían dejado de informar. Bueno, pues con este audio filtrado lo reconocía Miguel Polo. La Confederación Hidrográfica del Júcar no es un organismo de emergencias. Nosotros simplemente transmitimos información objetiva en tiempo real. Pero ahí en esas horas no transmitiste. Pero te explico, claro que se transmitió. Se ha dicho muchas veces la cantidad de información que en ese tiempo, lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Pollo.
Pues así lo reconocía. Han sacado un comunicado intentando desmentirlo, en el que reconocen que sí, que bueno, que salvo esas 2 horas y media, pero como que salvo esas 2 horas y media cruciales. Esto, algunos están intentando hacer ver, ya está, Amazon no es culpable. No, Amazon por supuesto que tiene su parte de culpa. Si es que aquí la culpa está muy repartida. Pero lo que es increíble es que esto, que es un tipo reconociendo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, su dejación de funciones, no esté ya en prisión provisional. Uno decían, no, que dimita, pero ¿cómo que dimisiones? Pero lo que ocurre en la política, tenemos muchos ejemplos. Este es uno de tantos. Es que ¿por qué los políticos están acostumbrados a que cuando, salvo que los pillen robando, que entonces los meten en la cárcel, y si eso, que también tenemos muchos ejemplos de cómo no acaban en la cárcel, ahí tienen el caso de los ERE, están acostumbrados a que no asumen ningún riesgo. Para empezar, esto de nombrar políticos como este tipo, para cuestiones que son técnicas, que por supuesto desconoce por completo, te tendría que suponer un escándalo. Lo que es del todo inconcebible es cómo es posible que un administrador de una sociedad limitada de pacotilla tenga mucho más riesgo, asuma muchísimos más riesgos que un tipo cuyas decisiones y cuya información, como el caso de la Ría de Valencia, depende de la vida de decenas de personas. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué los políticos que te quiebran un país, su única responsabilidad, he perdido las elecciones, pues me voy? No, a la cárcel. A que usted si mañana se pone a administrar una empresa y la quiebra no porque diga, bueno, es que el producto no lo hemos acertado, no. Porque ha hecho una nefasta tarea al frente, asume una gran responsabilidad, que puede ser penal. Del mismo modo que si usted falsea las cuentas de una empresa privada, dice, oiga, que usted decía que estábamos ganando tanto y estamos perdiendo tanto. Lo meten en la cárcel. ¿Cómo es posible que los políticos, que esto lo hemos visto en el caso del gobierno de Zapatero, abandona el gobierno y dice el déficit es del 3, no era del 3, era del 8? Dices, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no esté el presidente, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía encarcelados? Dice, oiga, usted ha falsificado las cuentas. Usted ha dicho que teníamos un déficit que no es tal. No, yo dimito o pierdo las elecciones y encima luego acabo en algún consejo. La política debería ser una profesión de riesgo, en el sentido de decir, oiga, usted quiere entrar en política, muy bien, pero asuma las consecuencias. Porque tiene una gran responsabilidad un ministro. Llevar las cuentas de la nación no es una cosa menor. Pero el disparate es que estos tipos no les pasa absolutamente nada. A lo sumo, y si eso, o los cesan o dimiten. Pero que con lo sucedido con la Ría de Valencia, lo sucedido en numerosas ocasiones, no solo en el caso de España, que también es muy singular el caso de España, de claramente falsificar las cuentas. O sea, ¿usted se imagina, en serio, un administrador de una empresa diciendo, pequeña, me da igual, no estamos hablando de grandes empresas que están ganando 1.000 y resulta que están perdiendo 200, a que tiene una responsabilidad? Sí, claro. A estos no les pasa nada. Y muchos se centran en dimisiones. El tiempo de las dimisiones pasó. Es tiempo de cárcel. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, aquí estamos avanzando la semana, mejorando ya también... Sí, ya tienes casi la voz normal. Bueno, casi. Todavía estoy ahí un poco renqueante, pero hombre, ha mejorado la cosa con respecto al lunes. Mientras no se te quede la voz de Reyes Maroto, has ganado mucho. Bueno, claro, es que también por esto el listón muy alto, pero bueno, poco a poco estamos ahí mejorando, pero a lo largo del día he estado escuchando las noticias y demás, y es que hay varios que están también... escuchaba las voces y de todo voces nasales. Sí, y casi todos malos. Héctor y yo aguantamos aquí estoicamente, no sabemos hasta cuándo. A ver, pero yo que no me suelo poner malo, Jano... bueno, ya van 2, ¿eh? Ya llevo dos. Entonces, a ver, lo de las amígdalas, eso siempre suelo caer una vez al año, pero solo una vez. El resto del año estoy perfecto. Bueno, a ver, que nos aguantas, por lo menos que aguantes más que García Gallardo, que hoy ha estado en Herrera en COPE, sí, explicando los motivos de su salida,
que básicamente es un conflicto con Garriga, ¿no? Ayer lo anunció en un comunicado y hoy, digamos que ha roto su silencio, lo ha hecho en los micrófonos de Herrera en COPE esta mañana explicando pues los motivos de su marcha. Juan García Gallardo ha hablado de sus discrepancias, que así lo plasmó también en ese documento con el partido. Ya tuvo que matizar algunas interpretaciones que se hicieron en redes sociales durante la tarde y deja claro pues que no va a permitir que se le ataque ni mucho menos se le deje como un traidor. El ex vicepresidente de Castilla y León ha querido explicar por qué ha decidido dar este paso y expresa esas diferencias con el partido de Santiago Abascal. Lo escuchamos, García Gallardo. Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano, cuando no se cuidan los recursos humanos, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene, igual el sistema no funciona, que es una de las cosas que yo analicé en mi primer informe, que es que estructuralmente, incluso con las mejores intenciones, no iba a ir bien. Bueno, pues ahí lo ha expresado de manera más o menos velada, pero bueno, que es como Garriga. tú has dicho, pues todo apunta a Ignacio Garriga en esa organización, ¿no? De lo que es la Dirección Ejecutiva Nacional del partido. Y bueno, escuchándole esta mañana, pues te das cuenta también pues de que estaba afectado, o sea, no ha tenido que ser un trago fácil para él a la hora de dar este paso. Pero... Lo que es un hecho que es incontestable. O sea, por mucho que a uno le guste Vox, la realidad es que cada vez algunos han sido un alivio su marcha, otros no. Y entonces esto es algo que es evidente. O sea, no lo puedes discutir. Sobre todo que era un activo valioso en el partido. Sí, tú imagínate Mañueco mañana adelante de las elecciones en Castilla y León. Lo que pasa es que es verdad que la gente suele votar más Vox por la marca. O sea, también es por las ideas y tal. Sí. Pero bueno, García Gallardo, dentro de lo que cabe, tenía cierta presencia. Sí, que a todo esto, Jano, le preguntaron también ayer en una entrevista a Santiago Abascal y dice, bueno, en Vox pues pasa lo que ocurre en todos los partidos. Unos entran, otros salen y si las cosas acaban bien, pues se le da las gracias y si no acaban muy bien, pues no se le dice absolutamente nada. Sí, pero de algunos de los que han salido, los que han entrado no les han sustituido. Digamos, el caso, por ejemplo, de Iván Espinosa o... Bueno, Macarena no es verdad que luego ya desvarió. Sí, pero ya en su es momento, otra historia, sí. En los discursos de Macarena en el Congreso, oye, se hacían súper virales. Claro, claro. Y luego, pues mira, pues la verdad... Cosas de la vida, sí, pero bueno... la política. Es lo que tiene, sí, porque más... Pero Vox tiene un problema, ¿eh? Sí, porque, a ver, con todo el problema que hay con el bipartidismo y el hartazgo social que hay, pues que partidos de este estilo pues también flaqueen en los mismos pecados que otros partidos mayoritarios, pues... Bueno, la ley de hierro de la oligarquía de Robert Mitchell está explicado fenomenal. Ahí lo tienes. Esto no hay ninguno que se escape. Por desgracia. Nos vamos con la ley de hierro de la estupidez en este caso, con otra vez. Pero oye, ¿cuándo se acaba esto? Fíjate, Jano, hombre, pues creo que es el 19 de febrero, perdón, cuando... No, de enero, imagínate si estamos un año de juicio con esto, nos morimos, vamos. Luis Rubiales, creo que es cuando cierra todo el asunto el próximo 19 de febrero. Te prometo que no tenía pensado llevar hoy este tema, pero... Precisamente, claro, es que estaba de fondo el juicio, porque ya sabes que se está retransmitiendo en directo, que para mí esto da para otro debate, o sea, que se esté retransmitiendo a bombo y platillo encima un juicio de estas características. Pues yo te prometo que no lo iba a llevar, pero en un momento determinado estaba escuchando, ¿no? Tal, y dice, ha dicho usted, y ahora lo vamos a repasar, porque precisamente hablando de Vox, ojo al momento surrealista que se ha vivido en el juicio contra Rubiales y... han declarado varias personas, entre ellos el hermano de la futbolista Jenny Hermoso y también ha declarado la jugadora Misa Rodríguez, que es además portero en el Real Madrid. Bien, pues a esta persona en concreto le han preguntado sobre el vuelo de vuelta tras ganar el Mundial en Sydney. Ella fue testigo de algunos de los momentos que se están juzgando como las supuestas presiones tanto de Luis Rubiales como del exentrenador Jorge Vilda en el avión o lo que vivieron luego cuando estuvieron de vacaciones en Ibiza. Y ojo a lo que ha dicho. Ha colado ahí un actor político que no era para nada esperado. Escuchamos. En ese momento hubieron varias charlas en las que varias personas se acercaron a hablar con Luis Rubiales. ¿Puedo escuchar algo de lo que decían? Hablaban del beso. Yo recuerdo que también había una persona de Vox a mi lado en el que se acerca a él y escucho, bueno, eso no tiene importancia, el beso no tiene importancia. ¿Eso qué lo dijo esa persona? No sé el nombre, era una persona que estaba a mi lado. Ese político
Yo he escuchado esto en directo. Y, bueno, de entrada estaban viajando en un vuelo comercial, por lo que uno puede deducir de la conversación, que ni siquiera era en un vuelo totalmente privado, iban todos en la zona business, ¿no? En la zona premium del avión. Y esta chica dice que no sabe cómo se llamaba el que estaba al lado, pero que era de Vox. Entonces, o sea, esto sí que son curiosos acontecimientos. Mira, fue allí, por eso te he dicho, de lo surrealista del asunto. Sí, la culpa ahora a Abascal. Claro. Es que esto tiene más giros que una novela de Agatha Christie, Jano. Madre mía. Entonces, claro, yo cuando lo he visto, yo te prometo, digo, mira, ya llevamos 2 días contándolo, no vamos a estar aquí como el día de la marmota. No, pero esto es un giro que radiando sí, claro. el asunto, pero he escuchado y dice, no, había uno de Vox ahí que se levantó y dijo, esto del beso no tiene importancia. Y dice eso, joder, ¿qué quieres que es que no sé yo? ¿Qué quieres que te diga yo? No, ¿Qué quieres que diga yo ante esto? Por eso, quería que pusieras esa cara viendo este vídeo porque, vamos, yo me he quedado igual esta mañana, pero, en fin, un capítulo más de lo que es este sinsentido o este delirio, este circo, llámalo como quieras. En fin, vámonos al otro lado del charco. Trump, que ha estado con Netanyahu. La que se ha armado, con todo lo que ha dicho, ha generado mucha polémica. Un encuentro, pues, en fin, que iba a ser de alto voltaje porque, bueno, ya con todo lo que está pasando también en Gaza, pues estaba claro que iban a salir unos cuantos titulares. Bien, Donald Trump ha recibido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. Desde allí, pues ha propuesto que sea Estados Unidos el que tome el control de la Franja de Gaza. Eso es lo primero que ha dicho Donald Trump. Es el primer recibimiento que tiene el presidente estadounidense a un mandatario oficial desde que asumiera la presidencia del país norteamericano. En cuanto a las ideas que tiene Donald Trump para el futuro, ha señalado en esa rueda de prensa junto a Netanyahu que quieren hacer, atención, de la Franja de Gaza un resort. Lo ha dicho así, tal cual. I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad. This could be so magnificent. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. Claro, se podrán imaginar pues la repercusión que ha tenido que Trump diga una cosa así, ¿no? Yo no soy sospechoso de ser pro-palestino, entre comillas, las cosas como son. O sea, en este conflicto, que dentro de todos los conflictos hay luces y sombras, pero esto... que son seres humanos, coño. Sí, es que... Bueno, vale, ya pagan justos los pecadores y la vida es injusta, pero un sí, resort y que los palestinos que se vayan a otro sitio. Claro, demasiado, demasiado frívolo, ¿no? O sea, diciendo, no, sería una idea magnífica, tal, y Netanyahu estaba al lado como diciendo, no, presten atención a lo que sugiere Estados Unidos, que tal, o sea, como que le parecía bien. Y encima Trump, después de decir eso, ha sugerido que sea Egipto y Jordania los que tengan corazón humanitario. Lo he dicho así textual. Jordania tiene unos cuantos. Para que acojan a todos esos palestinos que... Los egipcios no los quieren. Le decían, no, pero abrir la frontera. No. Que eso es una de las grandes mentiras que se decía en su momento. No, el pueblo palestino, pues los egipcios no lo quieren y los jordanos tienen bastantes problemas con los palestinos que ya tienen ahí. Así es. Pero vamos a montar un resort de, bueno, y vosotros ya, ¿cómo se han derrumbado todas las casas? Pues qué más os da. Pues aprovechamos y arrasamos con todo ya definitivamente y montamos ahí hoteles de 5 estrellas o la Torre Trump, otra ahí en el... No sé, yo cuando lo estaba escuchando digo, joder, vaya tela. Falta tanta humanidad. Sí, por desgracia. Y cordura, que no hay. Esa es otra, es que no hay humanidad y tampoco hay cordura, o sea, ninguna de las dos. En fin, resistiremos. Lo intentaremos, por lo menos. Por lo menos lo intentaremos. Ya veremos si lo conseguimos. Va a ser complicado. Vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia de las corbatas, dando la bienvenida a su presidente honorífico, Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal? Muchas gracias. No, pero vamos, aquí esto no ha sido el resultado de una elección, sino de un nombramiento digital, que son los buenos. Claro, sí, esto es así. Y bueno, viva aquí, no hemos celebrado elecciones. No, la democracia no, ya sabes. Manuel Llamas, ¿qué tal? Pues encantado. ¿Yo qué cargo ocupo? Tú, vicepresidente. Vicepresidente. Pues entonces yo tesorero. Luis Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? Los tres con su corbata, elegantes, sí. A diferencia de nosotros, Juanín. A ver, yo iría un poco mejor, pero es que tampoco quiero dejarte muy Jano, ¿sabes? Lo cual no es difícil. Que yo por mí iría un poco tal, pero digo, joder, es que basta con que Jano me coja aquí manía y ya se acaba. No, al revés. No existe que se sienta ahí a mi lado, pero vamos, yo me decanto por la presencia de estos tres hombres, hechos y derechos.
sí, sí. Es verdad. Pero es que es como una marca es una marca que le damos a nuestra tertulia los miércoles. No, totalmente. Es así. Pues es un aire muy punky ahora mismo. Nadie lleva corbata. Vamos a la contra. Tenemos que decir que no tenemos tatuajes y que llevamos corbata. ¿Tú tienes tatuajes, Juan? No tengo. Yo tampoco. No. Pues mira. Nada, cero. Nada, Pues perfecto. sí, vamos a la contra. Totalmente. Sí, Héctorcillo sí que tiene. Sí. Bueno, pero eso fue un pecadillo de juventud. Errores, se mantienen el anonimato ahí detrás. Se mantiene el anonimato. Bueno, oye, vamos a empezar, si os parece, porque tenemos muchas cuestiones, pero con el audio que se publicó, ayer se filtró en la prensa, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, admitiendo que durante 2 horas, en esas 2 horas, se multiplicó por 58 el caudal. Apagón informativo, que es un término que dices, pero ¿apagón qué? Y este tío que lo filtran y oye, y ahí sigue, ¿eh? O sea, no ha pasado absolutamente nada. Dices, estamos hablando de una persona que tenía, no es el único responsable, porque Mazón ya ha salido, ay, mira, yo no, tú también, Mazón, tú también. Y es un tipo con una gran responsabilidad, pero ¿qué consecuencias tiene? Más allá de que lo puedan cesar, que ni siquiera lo van a cesar, porque ya sabemos que aquí no se cesa a nadie, ni él va a dimitir, porque aquí no dimite nadie. Bueno, los de la oposición sí. O sea, Vox sí que tiene más dimisiones, atesora más dimisiones en el último año, que es para flipar, que digas, hay más dimisiones en un partido de la oposición que en el gobierno con la que está cayendo. Pero sí, es así. Y al final dices, oye, ¿qué responsabilidad tienen estos políticos? Porque esto no deja de ser un político nombrado en un cargo de responsabilidad. Las dimisiones están en proporción directa a la capacidad que tengas de reinsertarte en la vida normal. Es decir, cuando tú sales del partido y al día siguiente estás trabajando, pues porque tienes una cierta capacidad, como es el caso de algunos de los dimitidos, pues se producen las dimisiones. O sea, la libertad personal se nutre de libertad económica. Si tú no tienes patrimonio, ¿cómo vas a ser libre? Entonces, si tú dependes para tu subsistencia de que te incluyan en una lista electoral, harás todo lo que esté en la mano del que te nombra o todo lo que te diga el que te nombra para seguir con ese medio de subsistencia. Mira, yo en lo de el episodio de la Dana, que ha tenido unas consecuencias que todos conocemos y que no vamos a abundar porque son unas consecuencias muy graves, es decir, yo todavía estoy por ver, a ver quién hace, a lo mejor un día pues nos tomamos el trabajo y lo hacemos, un mapa de responsabilidades. Claro, aquí y el mapa de responsabilidades es muy sencillo, es decir, es ver qué organismos intervienen, qué organismos tienen competencias, hasta qué punto tienen competencias, en qué punto dejan de ejercer sus competencias y sobre todo que no caigamos en una tentación muy fácil, Jano, que es un error intelectual, que es el sesgo retrospectivo. Es decir, es muy fácil juzgar a toro pasado acontecimientos que en el momento en el que ocurren tú no dispones de todos los elementos. Pero dicho esto, en el caso del presidente de la Confederación, que has dicho antes el nombre, Miguel Polo, sabía que existía. Hay un elemento que no es solo de la Confederación, sino que es de todas las administraciones que han intervenido, que tenían que haber intervenido, que es la responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Es decir, si por lo que sea, porque existe una norma que dice que cuando existe una situación de crecida inusitada del caudal de un río, tú debes hacer unas comunicaciones. Oye, pues esto es muy sencillo. Si es A, entonces B, aplicas un silogismo y aplicas la consecuencia. Que hayas reconocido que ha estado 2 horas sin hacer absolutamente nada puede poner de manifiesto 2 cosas. Una, incapacidad. 2, incapacidad. Es decir, si tú estás al frente de un organismo y durante 2 horas no reaccionas llamando a quien sea, es decir, o dando una alarma, da igual, a Protección Civil, al Ejército, al Ministerio de Defensa, a la delegación del Gobierno, a quien te dé la gana. Es decir, tú tienes esa información retenida, no puedes decir, oye, que aquí hay una inundación. Te puede sorprender, obviamente, y hay que estar en los mandos de la cosa en el momento específico para saber cuáles son todas las circunstancias. Es muy fácil predecir un tsunami cuando ha ocurrido. Es muy fácil decir qué se hubiera hecho o qué se hubiera debido hacer en el caso de un terremoto cuando se ha producido. Es verdad que la crecida que se produjo fue totalmente inesperada y de una manera brutal. Es decir, nadie
Pasó lo mismo con Filomena en el caso de Madrid, nadie esperaba que fuera a tener esa consecuencia. Lo que sí se puede examinar es qué se podía haber hecho antes que no se hizo para paliar o mitigar los daños que se produjeron. Por ejemplo, el desbroce de cauces. ¿Por qué no se dejó limpiar el barranco? ¿Por qué no se realizaron obras que estaban...? Es decir, y ese mapa si hacemos un ejercicio serio un día, va a ser muy aburrido. Pero si hacemos un ejercicio serio... Si no, te salen muchos. Te salen no es solo un montón que ahora de quieren decir, mira, ha sido culpa de él. No, no. Es decir, aquí y otros tantos. Aquí me busco al primer pringao que Claro, dice no sé qué, y entonces como no dije tal, soy el totalmente responsable. No. Uno de tantos. De todas maneras, fijaos cómo depende de hacia dónde caiga la responsabilidad, algunos medios leen las cosas de una manera o de otra. Si uno se acerca al diario El País, el diario El País publica esta noticia, el diario El País en su delegación de la Comunidad Valenciana dice: la Confederación Hidrográfica del Júcar reitera que sí informó de la crecida del Barranco del Pollo. El audio completo de su presidente así lo atestigua. ¿Cuál es la explicación que da? Porque es que es para reflexionar al menos y quizá para aceptar la propuesta de Hermenegildo para hacer ese mapa de responsabilidades. ¿Qué es lo que dice el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en ese audio? Dice que efectivamente hubo 2 horas y media, desde las 4:15 hasta las 7:15, en las que no hubo un silencio informativo, un apagón informativo, pero que durante esas 2 horas, en las que él no dijo nada, no pasaba nada, porque total había un sistema automático de información hidrológica que cada 5 minutos iba emitiendo, como hace las 24 horas del día, los 365 días del año, información sobre el caudal del Barranco del Pollo al sistema de alerta de emergencias o la unidad de emergencias nacional en toda España. Entonces, que es mentira que no hubiera información puntual respecto a la crecida del Barranco del Pollo. Efectivamente, estaba transmitiendo el sistema el SAI, con H intercalada, el Sistema Automático de Información Hidrológica. Pero si no es esa la cuestión. La cuestión es que ahora mismo, a esta hora, probablemente estará emitiendo de nuevo informes sobre el caudal del Barranco del Pollo o lo que quede del Barranco del Pollo. La cosa es que cuando pasa de 26 centímetros cúbicos a 1.600 centímetros cúbicos en 2 horas, en las que tú no estás ahí, nadie hay para llamar y decir: oye, mira los datos de información que te están llegando del sistema automático porque esto se va a desbordar. Nadie hace esa llamada, nadie hace ese seguimiento. Y desde luego, ir a una comisión o querer dar la explicación después de todo lo que ha pasado, insisto, después de todo lo que ha pasado, porque tú das esa explicación el mismo día, donde todavía la trascendencia no se conocía y todavía lo puedes entender, pero a toro pasado dar la explicación de que, bueno, pues no avisaste, porque total, como eso estaba automático, tú veías que crecía, pero no avisaste. No vaya a ser que se molestaras a alguien. Pero ¿cómo no puedes avisar siendo el responsable? Y cómo precisamente, es más, ¿qué pasa? ¿Que no quieres explicar qué estabas haciendo desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, momento en el que súbitamente creció el caudal del Barranco del Pollo? ¿Por qué no lo quieres explicar? Es que la explicación que da es todavía más sangrante que el hecho de saber que hubo un apagón informativo. Manu. Imaginaos que Rusia, que tiene armamento nuclear, le da el botón. Y de repente los satélites de defensa del ejército empiezan a detectar que salen unos misiles desde Moscú, destino Madrid. Imaginad que hay un sistema automático de información por el cual se le envía un correo electrónico absolutamente con un texto muy formal: estimado funcionario, le informamos que a las 10:43 han despegado 8 misiles con ojivas nucleares que van a destrozar el país. Y llega un correo electrónico genérico, sin más, sin ninguna alerta, como llegan 8.000. Bueno, pues eso es lo que sucedió durante aquella fatídica jornada en Valencia. Desde la Confederación Hidrográfica, este tipo de correos eran correos absolutamente protocolarios de información en la cual se daba una serie de mediciones, pero a un correo
genérico que no atendía a nadie y nadie se le ocurre levantar el teléfono, hablar con alguien, decir, oiga, que viene un tsunami en forma de río, que fue lo que sucedió en Valencia. En Valencia lo que sucedió fue un tsunami. Tsunami, solo que no fue marítimo, fue del interior a la costa. Fluvial. Bueno, pues no hubo ningún tipo de alerta. ¿Qué pensaríamos al respecto? Pues una absoluta dejación de funciones, una incompetencia absolutamente inaceptable. A mí me parece muy grave todo lo que pasó en Valencia porque hay víctimas mortales, aparte del desastre a nivel de daños materiales y daños personales que han sufrido miles y miles de víctimas. Y es un atentado, desde mi punto de vista, por 3 razones. Por una razón de pura incompetencia, porque la función que estaba comentando Hermenegildo, que es la de prevención, no se llevó a cabo. Todos los expertos sabían desde hace décadas que era necesario construir infraestructuras, presas, etcétera, para evitar precisamente lo que sucedió en Valencia con la gota fría. Se sabía y no se hizo, a diferencia de lo que sucedió con riadas anteriores, donde bajo la dictadura franquista precisamente se sufrió una riada muy fuerte en los años 50. La dictadura dijo, oiga, esto no puede volver a suceder, se quedó inundada la ciudad de Valencia y construyeron precisamente esa infraestructura, el nuevo cauce que evitó que Valencia fuera sumida por las aguas. Eso se sabía desde hace años y no se hizo absolutamente nada. Luego hay un segundo atentado que es lo que estamos viendo ahora con la Confederación Hidrográfica, cuyas funciones básicamente se limitan a limpiar el cauce de los ríos y a informar. Punto, no hay más. Bueno, pues no hicieron ninguna de las dos cosas. Ni limpiaron el cauce de los ríos, ni informaron debidamente. Y en tercer lugar, que para mí es lo más grave, y partiendo de la base de que aquí hay responsabilidades compartidas, tanto por parte de la autonomía como por parte del gobierno. Eso es. Pero que el gobierno central, que tiene la competencia absoluta para decretar el estado de alarma, el estado de alerta, mandar a todos los recursos, al ejército, a la policía, a los bomberos, movilizar todos los recursos necesarios para ayudar a la población, no hizo nada durante días. De hecho, en las últimas horas, ABC ha publicado no solo lo que hemos conocido hoy de la Confederación Hidrográfica, sino que también lo hemos visto como, creo que ha sido ABC, ha publicado que parte del ejército destinado a este tipo de emergencias estaba camino de Valencia para socorrer a posibles víctimas que todavía estuvieran vivas después de la catástrofe. Y lo que recibió esa unidad por parte de los responsables políticos fue: os volvéis a los cuarteles, de momento no se manda a nadie. Esa fue la gran tragedia. No sé, había muchísimos, pero muchísimos, tanto policías como bomberos militares, que pidieron días de vacaciones para actuar. Pero yo lo que os pregunto es, o sea, este es un ejemplo de terribles consecuencias, porque claro, esto ha causado muchas víctimas mortales. Dices, pero no es el único ejemplo. Yo ponía antes el ejemplo del déficit, de, por ejemplo, el gobierno Zapatero, que se fue diciendo, tenemos un déficit del 3 y pico. Dijeron, bueno, del 6. No, sí, que era superior al 8%. Sí. Y dices, ¿cómo es posible que, una simple pregunta, un tipo que administre una sociedad limitada, una SL, de pacotilla, tampoco estoy diciendo aquí, tenga mucho más riesgo de decir, oye, si tú falsificas las cuentas, te vas para la cárcel? Estos tíos, ¿por qué nunca les pasa nada? O sea, es como, ay, uy, qué pena, ay, me he equivocado en el déficit, bueno, ya lo miramos. Bueno, es más, es un activo que ya también denota la locura de la que estamos, Zapatero, dentro de la izquierda. Dices, pero que te ha falsificado las cuentas. O sea, que es un tío que se fue diciendo que había un déficit y era falso. Un déficit muchísimo mayor. Y no les pasa absolutamente nada, ni a él, ni al ministro de Economía, ni de Hacienda. El sistema de pensiones, o sea, la mayor estafa que se recuerda, que mete al Yados este. Que dice, no, es que es una estafa piramidal, pero mayor estafa piramidal que las pensiones, bueno, no sé. Bueno, tendrían que estar a la cárcel primero ustedes. ¿Por qué? Hermene. Mira, yo creo que por un cúmulo de razones, ¿no? Pero la fundamental es porque no se asocia una responsabilidad individual a las decisiones. Es decir, tú tienes, tradicionalmente se pensaba que todo lo que hace un gobierno, los actos políticos o de gobierno estaban fuera del control jurisdiccional, eso es lo que ocurría antes. Hay una serie de actos que son discrecionales y dice, oye, hacer política, pues ¿cómo vas a llevar a los tribunales si se reduce o no se reduce la jornada de X horas, aunque las consecuencias económicas puedan ser lacerantes o terribles o puedan resultar en un aumento del desempleo, como es el caso de la política de vivienda desacertada que ataca la oferta y no la demanda? O sea, que ataca el problema por la oferta y no por la demanda, genera mucho más inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay responsabilidad. A ti lo único que te puede pasar es que te cesen
Si eres el presidente del gobierno, perdiendo unas elecciones. Y si eres un ministro, pues te cesa el presidente del gobierno. Si eres un director general, te cesa el ministro y esa es la cadena. Si eres funcionario, no te pueden echar. Es un principio de inamovilidad que además se hizo pues para evitar ese spoil system de Andrew Jackson, donde cada vez que había un cambio de administración, cambiaban todos los funcionarios, entonces no había continuidad en la administración. Entonces, yo creo que al final es un problema es un problema doble. Por una parte, la incapacidad, salvo excepciones, que tiene la política de atraer a los mejores o a los más capaces, porque nadie se quiere dedicar a la política, ya digo, salvo alguna excepción. Y luego, por otro lado, eso se refleja en que la política está muy mal pagada. Es decir, hay una, por así decir, proletarización de la política donde tú dices, oye, vamos a ver, voy a ganar X miles de euros, que es menos de lo que ganaría en una empresa privada, y además voy a estar sujeto al vilipendio público y al final, Jano, se produce otro fenómeno que es, hay muchas más consecuencias negativas que se derivan de hacer que de no hacer. Si tú eres ministro y no haces nada, no te va a pasar absolutamente nada, por norma general. Eso sí, como tengas iniciativa y te salgan mal las cosas, la responsabilidad política la tienes y el riesgo a dejar de sentarte en el Consejo de Ministros es mucho mayor. Pero si tú me dices qué se podría hacer, hombre, por ejemplo, cuando hay una actuación de la Administración que resulta en una condena en los tribunales, yo metería dentro de esa condena, con consecuencias económicas, a todos los funcionarios que han participado en esa decisión. Claro, por ejemplo, o sea, ¿qué resulta? Una inspección de Hacienda. Claro. Te la tumba la sala de lo contencioso administrativo y te mete un varapalo y un meneo diciendo que aquello está rayano en la prevaricación. Y resulta que da igual. O sea, al inspector le da igual. ¿Importa un rábano? No, además tampoco ni siquiera tendrá que devolver. No lo sé cómo funciona, ¿no? Pero los incentivos estos que reciben no los devuelven. No los devuelven. Entonces, si tú no tienes una consecuencia directa asociada a tu actuación, tú imagínate, por poner un ejemplo, que yo te digo, Jano, tienes bula, a ti no te van a poner nunca una multa de tráfico. ¿Qué haces? Sí, pues pasar de todo, claro. Aparcas ahí en 350 mañana tarde noche. En lo de los sí, los minusválidos, un paso de cebra, invades la acera, tapas una salida de garaje, vas a 350 por hora por la... Tú imagínate que te dicen, su actuación no va a tener ninguna consecuencia negativa para usted. Y dices, pero cualquiera, haga usted lo que le da la gana, no le va a pasar nada. Esto también, o sea, y no solo el nivel del gobierno, Correos, por poner un ejemplo, que siempre se nombra el presidente de Correos, los amiguetes y tal. ¿Qué le pasa al presidente de Correos? O sea, el presidente es una empresa que está en quiebra. Pero entonces, que todavía la quiebras todavía más. Vamos a ver. Ay, qué mala suerte. Vamos a poner, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo que te vas, cabrón? O sea, que es mi dinero, tío. O sea, imagínate que mañana, pues yo qué sé, el presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, pues toma una decisión. Sí, revienta el banco. Revienta el banco y hay un problema. Te aseguro que los accionistas van a tardar un nanosegundo en convocar una junta extraordinaria y en cambiarlo, como está ocurriendo todos los días. O sea, vete a Wall Street, la cantidad de consejeros delegados de compañías grandes que cesan porque no han cumplido las expectativas de los accionistas. Y luego con el añadido de que veremos si no acabas en la cárcel o no en función de qué es lo que has hecho. Porque tú puedes quebrar una empresa porque te has equivocado con el producto, pero como la quiebres porque has utilizado los fondos para tus mamoneos... O presenta las cuentas falsas. O hayas falsificado las te hayas cuentas, dedicado a colocar a toda tu familia por ejemplo, en los puestos del Consejo de Administración. O a contratar con amigos. Sí. O sea, es que ser administrador de una sociedad limitada tiene más riesgo que dirigir las cuentas de la nación. Ser autónomo tiene mucho más riesgo que ser ministro de Economía o de Hacienda en España. Es que es un desde luego. Sí, es así. Pero de todas maneras se ha instalado el discurso público aceptado por los dos grandes partidos de que la gestión no es un problema. Y esto es un drama. La gestión pública. Es decir, no se mide
el éxito o el fracaso de una administración de un partido determinado en una empresa pública como Correos porque funcione mejor o peor, haya obtenido mejores resultados o no hayan obtenido. Al final, las medallas que se cuelgan en los distintos resúmenes que hacen o balances que hacen del año es: hemos invertido mucho más que los demás aquí en Correos. Déjame que te diga una hemos cosa, invertido Luis. mucho más. El Correos, que pones como ejemplo, ¿sabes con quién mejor gestionado ha estado, no? Sí. Se llama Alberto Núñez Feijóo. Exacto. Todavía lo recuerdan en Correos. Pero esa es la retórica que se ha impuesto, con lo cual nadie se fija en cuestiones como la que veíamos el otro día con Televisión Española, que confesaba una pérdida de 34 millones de euros, confesaba que iba a pedirle a la SEPI el rescate por valor de esos 34 millones de euros y que, bueno, que estaban haciendo el esfuerzo y que fíjate cuánto esfuerzo habían hecho en reducir los costes en los que incurría el ente público, que habían pasado de 197 unidades directivas, imagino cada unidad directiva compuesto por su cuadro directivo correspondiente, de 197 a 166 o 164. Este es el gran esfuerzo que había hecho la televisión española. Pero si nos fijamos, al final lo que plantea Jano tiene todo el sentido, porque en el fondo el escudriño público debería ser absoluto, porque de lo que se trata es el manejo de nuestro dinero. Todos esos entes, la Confederación Hidrográfica, el Servicio de Alertas, el Servicio de Emergencias, Correos, Televisión Española, todo sale del mismo sitio, que es nuestro bolsillo. De un dinero que además nos quita Hacienda, que prevarica casi por oficio. Prevarica de oficio, porque al final siempre te está poniendo paralelas, te está pidiendo más dinero, tenga o no tenga razón, porque tenga o no tenga razón, o los tribunales le den la razón, va a seguir recurriendo hasta la última instancia hasta que tú te canses y termines pagando antes. No se plantea la posibilidad de que esté errando. Y eso, sabiendo que no lo está haciendo bien, cuando haces malas sabiendas en la administración, es prevaricar. ¿Qué pasa con el CIS? Es decir, tenemos un organismo que pagamos todos, que le hace informes a placer al gobierno de turno, sociológicos, que hace encuestas a favor o en contra para ayudarle en unas elecciones. Eso no es malversación de fondos públicos. No hay responsabilidad detrás de eso. Al final, yo lo que he hecho en falta, Jano, no es tanto que se monte una estructura en la que se condene o se castigue a aquellos que lo hagan mal en sus puestos estando en la administración pública, sino que hubiera una conciencia ciudadana que, como aquí, se llevara las manos a la cabeza y pidiera la cabeza de todos los administradores públicos que están malgastando nuestro dinero y que además lo malgastan en nuestra contra. Porque lo que ha demostrado la gota fría es que ni el de la Confederación Hidrográfica del Tajo estaba haciendo su trabajo de 4 a 7, del Júcar, perdón. Es que la del Tajo es la que más consulto yo personalmente. Ni estaba haciendo su trabajo de 4 a 7 y esa dejación de funciones tuvo como consecuencia una crecida que se ha llevado por delante 220 vidas. Pero es que cuando se lleva la crecida a 220 vidas, tampoco tenemos al Estado ayudando, al revés. No vayáis militares, como decía Manu, ¿no? Tranquilos, quedaos aquí, a ver si se cuecen un poquito ahí en su propia salsa. A ver si saco rédito político de la tragedia. Exacto. Bueno, pues todo eso debería despertar la indignación ciudadana, pero de una manera gruesa. Yo creo que en España tenemos un doble problema. Tenemos un problema de gestión y tenemos un problema de ideas. Y yo creo que las dos son relevantes. Es decir, en España combinamos una pésima gestión de la administración pública con una pésimas ideas. En el sentido de, comentas tú, Luis Fer, no, es que Correos es un agujero negro. Efectivamente, son miles y miles de empleados con un absentismo brutal, que es la única compañía de paquetes y de transporte que perdió dinero durante la pandemia. O sea, cuando todas las grandes firmas de paquetería y de comercio online se estaban forrando literalmente, Amazon hizo récord. Bueno, luego la ha seguido mejorando. Bueno, Correos perdió dinero el año de la pandemia. Esto da buena cuenta de cómo funciona la pésima gestión de la administración pública. Pero es que a ello se le suma que tenemos también muy malas ideas, porque vayamos a los fundamentos. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué es necesario tener una compañía pública de transporte? ¿Por qué?
No hay ninguna necesidad de tener una compañía pública como Correos cuando hay 8.000 que se dedican a lo mismo y por lo tanto es perfectamente prescindible. ¿Por qué en el siglo XXI todavía el Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y pedanías, incluso en algunos casos, mantienen medios públicos, televisiones públicas o radios públicos financiados con dinero público? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay ninguna necesidad de mantener toda esa estructura de medios públicos. Por lo tanto, tenemos esa doble combinación. Pésima gestión y pésimas ideas. Y ese es el gran problema, o uno de los grandes problemas que tenemos en España. Por lo tanto, yo iría un pasito más allá. Ya no es que se gestione mal, sino que lo que hay que preguntarse es si las ideas que se ponen en marcha en materia de administración tienen o no tienen sentido. Porque algunos, los socialdemócratas, ponen como ejemplo los países del norte de Europa, siempre los países nórdicos, pero se olvidan de dos cosas muy importantes. Sí, el gasto público en Noruega y en Suecia es muy alto y, bueno, los impuestos que pagan también. Ya, pero te olvidas de dos elementos muy importantes. En primer lugar, los países del norte de Europa son algunos de los que tienen las economías más libres y abiertas, por lo tanto generan un gran nivel de riqueza. Y en segundo lugar, los servicios públicos que gestionan no los provee el sector público. En muchas ocasiones los provee el sector privado. Lo único que hace el Estado es, si usted no se lo puede mantener, yo le doy un cheque escolar, un cheque sanitario, y usted contrata con una aseguradora privada o con educación privada. Eso no lo cuentan. Por lo tanto, tenemos lo peor de los dos mundos. Pésima gestión a nivel administrativo y pésimas ideas intervencionistas. Bueno, y hablaba, perdona, es que ahora que mencionas a los noruegos, por ejemplo, hablaba Jano del fondo de la estafa de las pensiones. ¿Sabéis cuánto se revalorizó el Fondo Soberano de Noruega el año pasado, que obtuvo máximos históricos? Pues eran 20 y tantos %. 200.000 millones de euros. Esas son las pensiones públicas de los noruegos. Se revalorizaron 200.000 millones de euros el año pasado. Aquí estamos en déficit. De 5 millones de Aquí estamos en déficit. Las pensiones de los españoles. Que es el coste de... Hermene, y cambiamos de tercio. Sí, muy, muy rápidamente... Una cosa que hemos comentado muchas veces es que los partidarios del Estado y los que justifican los impuestos y la existencia del Estado, resulta que te dicen, no, es que cuando hay una catástrofe y cuando hay una situación de emergencia, ¿quién es el que acudiría? Digo, pero si es que este es el ejemplo típico de fallo del Estado y de la absoluta falta de necesidad. Y yo lo que quería, Jano, era proponerte que hicieras, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, porque estoy aquí entrando en tu programa. Qué mal está empezando esto. Que hicieras un concurso, igual que está el club de amigos de socios de Big One, sí. Socios de Big One y tal, que hiciéramos un concurso como el 1, 2, 3, respondo otra vez. O sea, pues por un llavero, dígame usted, organismos públicos que se podrían suprimir. Mira, 1, 2, 3, por ejemplo, Correos. 1, 2, 3, respondo. Radio Televisión Española. Y vamos a hacer una lista. En el chat que la gente lo ponga. Sí, un catálogo. Es decir, a ver quién es el que tiene. Es decir, yo creo que si empezamos un ejercicio de verdad de supresión, de, oye, yo empiezo por Telemadrid, fíjate, también, para que aquí no haya ninguna sospecha. Dice, no, es que no. Telemadrid, la otra, fuera. Onda Madrid, fuera. Todas las televisiones, tal. ¿Qué diría Milei? Afuera. Afuera, ¿no? Entonces, si quieres, un día traemos una pizarra con todas las sugerencias de... No caben. No caben. Podemos hacer... Bueno, pero si tenemos un montón de programas, lo hacemos por capítulos como las series. Empezamos, por ejemplo, en el capítulo de... Podemos hacerlo por comunidades autónomas. Vamos a empezar por La Rioja, por ejemplo. Entonces haces un... Es que no tendríamos días... Yo la quitaba, ¿eh? Claro, pero por supuesto... Española. Claro, ¿Quién? Porque ¿Televisión española? La selección española, que sea un tema privado, claro, sea un club privado, es decir, o las federaciones deportivas. Se llevan la pasta a todos los que están ahí. Hombre, pues un palo Rubiales. No, pero tú imagínate, si dices, vamos a ver todos los organismos públicos o privados que reciben dinero público, en forma de pago directo o en forma de subvenciones. Vamos a hacer el catálogo y después vamos a ver
la eficiencia y vamos a ver la rentabilidad y vamos a ver la utilidad. ¿Puedo añadir a esa lista más partidas? Más partidas. Empleados públicos que se tocan las narices todos los puñeteros días. Por ejemplo. Que no van a trabajar o no trabajan o trabajan desde su casa y que no cumplen los mínimos criterios de productividad. ¿Cómo es posible que en este país haya que pedir todavía, a día de hoy, cita previa para hacer cualquier gestión? Llegas, que no debería ser así, que según la ley tú puedes llegar a cualquier administración y te tienen que atender. No, ¿tiene usted cita previa? Hace muy pocos días, una mujer, una señora, murió porque fue al médico, que se sentía mal, en Cataluña, y lo que le dijo el médico fue: usted no tiene cita previa, a su casa, y murió a las 24 horas. En este país todavía en muchas administraciones te exigen cita previa, luego vas y ves o que no hay nadie o hay 4 funcionarios que no atienden a nadie. O coges el teléfono, levantas el teléfono para llamar y no te cogen el teléfono. Entonces, listado de los más de 3 millones de empleados públicos que se tocan las narices, ¿cuántos realmente son necesarios? Punto 1. Punto 2. ¿Cuántos españoles que cobran una prestación y que no deberían cobrarla? También. Gente que pudiendo trabajar, no, dicen, no, yo es que estoy de baja, o no, es que trabajo en el paro. Yo estoy en el paro. ¿Tú a qué te dedicas? Al paro. ¿Al paro? Pero te falta una pierna o, no sé, estás mal de la cabeza para no poder... ¿Tú puedes trabajar? Sí, puedo trabajar, pero entonces, no quiero. Oye, mira Milei en Argentina con el tema de la gente que cobra pensiones. 1 millón. 1 millón de pensionistas fake. Que es increíble. Es alucinante. Sí, bueno, y mira Grecia. Bueno, Grecia también era increíble. Tenían pensiones mejores que los alemanes. No, cuando dijo Rajoy, dice, no, es que he conseguido evitar que nos intervengan. Digo, pues es una tragedia. Qué gran tragedia, porque nos hubiera ocurrido lo mismo que a Portugal, que a Irlanda y que a Grecia, y estaríamos ahora que nos salíamos. Pues sí, y al absentismo laboral también, 7%, que no es un dato cualquiera. Vamos con Ángel Víctor Torres. Si no hubiese trabajado, nos hubiésemos ahorrado pasta. Hay veces que sí que pasa esto. Sí. Por eso cuando decir la gente tiene que trabajar, bueno, depende. ¿A qué te dedicas? Los políticos que no trabajan. Claro, soy ministro, para que no hagas nada. Exacto, no legisles, por favor. Creamos un parque temático que sea una reserva política con eso, parlamento y tal y todo esto, y que hagan ahí leyes y aprueben decretos. Claro, que ahora se fume un pit con coches oficiales, ¿no? Y mira, esto hacemos ahí, buscamos cómo era como lo que me comprometo a financiarlo voluntariamente. ¿Cómo se llamaba, Manuel, aquello que iba a haber hecho aquel, ¿cómo se llama? Sheldon Anderson, ¿no? El que la ciudad de... Sheldon Anderson. Eurovegas. Las Vegas, ¿no? Sí, Eurovegas. Pues sería el europolítico, ¿no? Entonces me metes ahí, incluso te traes a la von der Leyen y los metes ahí a todos y tal. Y que se pongan en fila que les podamos tirar tartas. Ni siquiera, no. Pero si sí. No, incluso haría una verja muy alta para que se creyeran que están solos, ¿no? Y que siguieran haciendo leyes y reglamentos y la botella con el tapón y tal, y ahora lo quito. Pero y ahora solo lo pongo, en hecho, ¿no? Dentro del corralito, sí, dentro de Europolis, ¿no? Como se llama. Pero, ¿sabes lo que pasaría? Hay un vídeo maravilloso de Milei que dice, hagamos 2 Argentinas. Sí. La Argentina de los parásitos, gobernada por políticos, funcionarios que se tocan las mafias y tal, y luego los productivos. Bueno, se morirían de hambre. No, pero es que como no vayamos nosotros a rescatarles, Manuel, se mueren de hambre los políticos. Incluso dicen, vamos a ver, escojan ustedes las provincias de España y nos dejan el resto. Ustedes si quieren me dejan la peor. La España vaciada, en los monegros, coño, yo que sé, en las Urdes, donde quiera. Estoy convencido que va a ser, dentro de 5 años, va a multiplicar por 10 el PIB, ¿no? de los otros. Sin duda alguna. Bueno, volviendo a Ángel Víctor Torres, lo siento, esta es la realidad que vivimos. Repasamos, Juan, es que ha hecho encima una tournée de entrevistas, que cállate que eres tonto, que cada vez que hablas es peor. Pues no, vamos a hacer una tournée de entrevistas. Tú has metido antes un sonido de una entrevista que ha concedido al Rojo Vivo. La única, vamos a ver, estuvo ayer con Xavier Fortes en el canal 24 Horas para tratar de dejar claro pues que él no tiene absolutamente nada que ver con Víctor de Aldama en todo el asunto del caso Koldo, de cuando él era presidente de Canarias y con esos contratos de mascarillas. Ahora el ministro dice que no sabe por qué le acusa cuando no ha tenido ningún trato con él y celebra el auto del juez en el que le pide a Aldama 10 días para aportar pruebas. Escuchamos a Ángel Víctor Torres. De Canarias, pero hoy ha habido un auto que yo celebro y me alegra porque el juez le ha dado 10 días, aunque el señor Aldama decía hace un mes que tenía las pruebas para todo eso, le ha dado 10 días para que presente las pruebas de que yo he pedido mordidas, de que yo he ido a pisos y que he ido a pisos con señoritas, ¿no? Y adelanto que no las va a poder presentar, porque eso es falso, nunca ocurrió. Y por tanto me alegra que tenga ese plazo de 10 días
Y espero que cuando esos 10 días pasen y se vea que ha habido difamación y calumnia, quienes han sido altavoces de esas difamaciones y calumnias pidan perdón. Turne mediática y 2 declaraciones ya en la Comisión Coldo del Senado. Sí, pero este es como Reyes Maroto, Pero pero con una voz más desagradable, si cabe. La pregunta es si es por iniciativa de él o si lo hace mandado por alguien. Porque claro, lo más probable es que haya alguien que le haya dicho, tú tienes que ir allí a dar explicaciones. A dar explicaciones. De esa manera el foco mediático se queda ahí y los listos de verdad están en la sombra sin aparecer. Y yo creo que es, de verdad, vamos, yo no soy experto en esto, ni muchísimo menos en temas de comunicación, ¿no? Tú eres mucho más. Vosotros 3 que sois periodistas, vosotros 4. No, yo no soy periodista. Bueno, eres informador o eres influencer. No, hombre, pues peor aún. No, joder, eres escritor, algo. O sea, tienes aquí, te pones delante de una cámara eso sí, y hablas. Hoy tienes así un programa, o sea, no sé cómo se llama eso, macho. O sea, Telepredicador. Claro, por ejemplo, tienes un canal como las que ponían las pitonisas, lo que da igual, la categoría. Joder, lo primero que te cuentan, yo creo que en primero de comunicación, que no salgas, ¿no? O sea, no vayas ahí haciendo una turné, ¿no? Perfil bajo y tal, que se olviden de ti, oye, sé discreto, ¿no? Pues el recorrido. Yo recuerdo cuando lo de las tarjetas Black, que hubo otro que fue Iranzo, que se dedicó a recorrer todos los estudios del mundo, a dar explicaciones. Digo, pero hombre, por Dios, pero si dentro de 3 semanas, ¿qué digo 3 semanas? Dentro de 3 días nadie se va a acordar, no se lo recuerdes, ¿no? Entonces, por eso digo que aquí no creo que sea iniciativa del sujeto, sino que ha sido más bien Pedro. Empujado. Bueno, yo no digo nada porque no tengo datos. No, ya, pero Pedro lo respaldó en un meeting en Canarias hace este fin de semana o el anterior, lo cual indica que se lo va a cargar. La pregunta de los romanos es qui prodest, es decir, ¿a quién beneficia? Entonces, cuando tú respondes ¿a quién beneficia? Como Perry Mason, que se encontraba a la anciana muerta, y la pregunta era ¿quién hereda? ¿No? Pues oye, es la primera pregunta. Aquí, ¿quién se beneficia de la aparición de Ángel? ¿Cómo se llama? Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres. Sí. Luis Feri, luego tu mano. Vamos a ver, a ti te acusan de haber estado en un piso con señoritas, de haberte llevado el dinero crudo. Haz lo que quieras, pero no salgas en televisión a decir no, yo no he estado en un piso con señoritas, no, yo no me he llevado el dinero. ¿Por qué? Pues porque la duda ya la tienes. Y porque además el señor que te ha acusado y ha dicho que tiene pruebas, ha demostrado que muchas de las cosas que ha dicho son ciertas. Sí. Y tiene las pruebas. De hecho, a la señora Reyes Maroto empezó así. Empezó así. No, mira. Y que yo no le conozco. Uy, yo no me acuerdo. Algún mensaje, pues no será que tengo mensajes con mucha gente. 42 mensajes. 42. Que se sepa. 42 que se sepa. O que haya podido mostrar el de la gente de la tía, ¿no? Le llamaba el ministro de Justicia. En fin, ¿no? El señor Bolaños le llamaba, sí, un agente de la tía, como Mortadelo y Filemón. Bueno, pues lo que no puedes hacer es salir a decir... Es como dices, oye, ¿cómo quieres difamar a alguien? Oye, tú has violado a quien sea. No, tú no te tienes que defender de una acusación como esa porque la sombra de sospecha va a salir. Y si realmente no lo has hecho y no estás nervioso porque no lo has hecho y sabes que eso se va a desmentir porque no va a haber manera humana de probarlo, pues estás calladito y el día que te toque ir al juzgado, presentas tus pruebas. Ante la ausencia de pruebas en contrario, pues saldrás, se archivará la causa y tú podrás entonces salir a decir que el otro era un mentiroso. Pero si sales al espacio público a desmentirlo, igual que salió Reyes Maroto, igual que están saliendo tantos, para que no salga el uno, que esto es lo que está haciendo. Lo que está haciendo Sánchez es una estrategia de parapetarse en todo su Consejo de Ministros. Parapetarse para las próximas elecciones, que es lo que está haciendo, colocando en cada una de las regiones clave a ministros de su gobierno, y a los afectados les está diciendo a todos, ya estáis saliendo a hacer roadshows que se tienen que fijar en vosotros y no en mí. Y el que tiene que salir allí a defenderse de no haber pagado mordidas o no haberse ido a pisos a hacer lo que parece que hacen los socialistas cada vez que tienen algo de dinero que no ha pasado por donde tiene que pasar, es el ministro Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, que recordemos, su mayor acusación ya no es que se vaya a pisos eso es lo de con señoritas, que cada uno hace con su vida privada lo que quiera. A mí me va a parecer estupendo. Mientras lo haga con su dinero. Mientras lo haga con su dinero, estupendo. Pero recordemos que de lo que se le acusa es
que cuando el señor Víctor de Aldama empieza a conseguir contratos de mascarillas en el 2020, en plena pandemia, fue uno de los que levantó la mano y dijo: yo de este negocio quiero participar. Eso fue lo que le dijo Víctor de Aldama. De eso le acusan. Y eso sí que tiene consecuencias penales importantes. Lo de las señoritas es accesorio. Manu. Hace 2 años que estamos viviendo, bueno, pues un espectáculo dantesco en este país, del cual han salido varias derivadas, pero quiero recordar que el origen de toda esta amalgama de corruptelas que asedian al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez parte de la venta de mascarillas en plena pandemia a cambio del presunto cobro de comisiones. Y me gustaría centrarme en ese punto. Ángel Víctor Torres ahora es ministro, pero en su día era presidente de Canarias. Y contrató con la trama que ahora mismo está siendo investigada, liderada por Aldama, con Koldo, con Ábalos, para el tema de compra de material sanitario fake, en algunos casos, y también material de PCRs, etcétera, en plena pandemia. Es decir, de lo que estamos hablando, o sea, una cosa es que haya corrupción por parte de los partidos políticos, pero es que este caso todavía me parece aún más sangrante, porque estamos hablando de un caso de corrupción que sucedió en uno de los peores momentos de nuestra historia. Estamos hablando España, hay que recordarlo, la gente metida en sus casas, sin poder salir, la gente muriéndose en los hospitales, y una panda de sinvergüenzas, presuntamente, se aprovecharon de esa situación para, aprovechando que existía un vacío legal, no un vacío legal, sino que podías hacer todo tipo de contratos sin necesidad de justificar absolutamente nada, porque decayeron todos los procedimientos de contratación pública para poder comprar material de forma urgente, sin ningún tipo de controles, sin ningún tipo de supervisión. Algunos sinvergüenzas, como digo, y eso es lo que se está investigando por parte de la justicia, aprovecharon ese drama nacional para presuntamente enriquecerse de forma ilegal. Y eso es terrible. O sea, ya no solo desde una cuestión desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de pura decencia. Y a pesar de ello, lo trágico es que hay dudas sobre este tipo de cuestiones. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hace el presidente del gobierno? A los que son apuntados o los que son implicados en casos de corrupción, en lugar de cesarlos, fulminarlos, fumigarlos literalmente, los mantiene y los refuerza, siempre y cuando les sean útiles. Eso. Y este es el caso clave. Siempre y cuando sean útiles. Bebe, Ángel Víctor, que decía Armenes, sí, hombre, da explicaciones. Igual le pasó. Que lo haces muy bien. Claro, que lo haces muy bien. Entonces, joder, tú sí que bien lo haces y tal, oye. Tú sí que vales, tú sí que vales. Y es lo que está pasando con Pedro Sánchez, que utiliza todos estos peones y los va sacrificando conforme les convenga. Veremos hasta cuándo. Sí, al final, los primeros en caer van a ser los más tontos. Ángel Víctor Torres y el fiscal general, que es idiota, total, pero a un nivel que te retrasado mental, macho. O sea, ¿cómo puede ser que va el tío a declarar todo chulo y dices, eres muy tonto, ¿eh? Vale. Porque además es el Supremo. Es que yo tampoco creo que sea tan tonto. O sea, no. A ver, tiene la cara y apunta maneras. No, bueno, si pero todo luego lo que tú quieras. Lo escuchas hablar y cómo se comporta y dices, efectivamente eres subnormal. Pero es que te van a reventar, pero el Supremo además, que esto no es... Es que se planta ante el Supremo Hermene y le dice, no voy a contestar ni a su señoría ni a... solo a mi abogado. Es que está buscando... Y además usted tiene una verdad que no es la verdad buena, claro. y entonces esto lo está haciendo usted muy mal. Sí, le dice al juez que está haciendo. Eso es de ser listo, es que quiero que me lo desarrolle. No, es que esto es una carrera de fondo. ¿Pero dónde está el fondo de esto? En el fondo, en el Tribunal Constitucional. No, pero eso ya hay un auto del Supremo, que esto lo hemos hablado aquí, es verdad que la gente no le está dando importancia, yo lo comprendo porque no es lo más... O sea, entiendo que no te entusiasme el tema del posible conflicto entre el Supremo jurisdiccional y el Supremo, sí. Pero hay un auto del Supremo ya advirtiendo, porque esto ya lo vemos venir, incluso ya hay parte de la sociedad que tiene como asumido que, bueno, luego con el Constitucional lo indultarán y saldrá el fiscal. Y el Supremo ha dicho, oye, cuidado, que nosotros a los miembros del Constitucional los podemos juzgar por prevaricación. También. Y se han puesto nerviositos del Constitucional. Que nos van a encarcelar, pues a lo mejor no, también. Es que nadie está exento de la... Es que es un órgano... Y luego, no perdona, es un órgano... Una cosa, Hermene. Sí. O sea, ¿tú crees que Pedro Sánchez va a quemar ese barco
cuando No, puede ser él el no, que pero acabe no, siendo no, condenado por el tonto este del fiscal. Pero si es que... Si es como las películas de la mafia, el retrasado mental que utilizas y de venga, va, tú. Lo Y liquido. luego Pero ya si es está. que no, Uy, qué si es mala que- suerte, qué juez. Qué Pero juez si es, me que ha no, tocado si, más es que malo. no, si es que no tiene alternativa. Es decir, Sí, la pero ese va a no, querer. no, pero si es muy sencillo. Tú eres mi fiscal, tú eres mi fiscal. Que es lo que dice general del Pedro Estado. Sánchez. Sí, mi Y yo fiscal. te digo, Jano, mira, y tú dices, pues no. Dice, pues dejas de ser fiscal general. Ya, pero claro. No, que claro. O sea, dejas de Pero- ser fiscal general, de fiscal general, te conviertes en Álvaro García Ortiz, que ya no eres fiscal general, y tú los hechos, es decir, que tú no puedes reconstruir el pasado, que el pasado ya existe y tu responsabilidad, si es que la hay, ya se ha generado. Pero- Entonces, no, es decir, es que Eso estoy de acuerdo, Hermene, pero tú, el paso previo, y es, tú imagínate, Torres Dulce, que hemos aquí nombrado muchas Sí. veces a Torres Dulce como un ejemplo perfecto. Sí, o ¿Tú crees Juan que llega Ortiz, sí. en su momento el presidente de turno y dice, oye, fíltrame el esto, encima mándalo por correo, deja un WhatsApp para que quede constancia Pues que no estás lo hace. cometiendo un delito y Torres Dulce dice, pero tú No eres lo hace, idiota, no lo hace, yo no soy tan obviamente. tonto de hacer esto, que No es lo un hace, delito. que no lo hace. Este te dice sí, ¿por qué? Porque es tonto. Entonces, como es tonto, se presta y claro, y ahora lo van a reventar, pero a otro nivel. Pero a otro, y encima es lo que dice Luis, se pone chulo con el juez del Supremo. Que dices, pero tío, o sea, es una cosa delirante. Bueno, perdón, ¿qué quieres decir? Que vamos con Yolanda. Pero quiero No, saber, bueno, es pero que quiero sé saber que por te qué- gusta, para sé que te rematar. gusta, pero, claro. Pero, Jano, que quiero saber por qué a lo mejor es inteligente. No, yo creo que pero justamente porque o sea, es decir, es un fiscal que tiene conocimiento de las reglas del foro, entonces es perfectamente dentro de esa estrategia decir, no voy a responder las preguntas del juez. Sí, pero insultarlo. Bueno, pero vamos a ver. Hombre, bueno, acusar a un juez de prevaricación. No, dices, pero coño, también más, porque o sea, también siembras una duda razonable. Es decir, si yo Sí, digo. de que hay lawfare. Sí, no, que hay Pues, lawfare si no. no que lo hay, lo va a ver. Que hay enemistad Vamos. manifiesta y que aquí había un problema personal y que además esto no ha habido un juicio con todas las garantías y no ha habido un juez imparcial. Tú puedes construir el relato como te dé la gana. Tú a mí mañana, decir, hombre, no soy un pobre mortal, ¿no? Pero decir que imagínate, vas ahí y empiezas a decir, usted no sé cuánto, usted está... Entonces el otro se ensaña y dice, ¿ven ustedes cómo está prevaricando? Es la profecía autocumplida. Es decir, es una estrategia de manipulación muy bien trazada, que persigue... Tiene sentido. Claro, o sea, no Sí, estemos o sea, aquí el rollo- haciendo no, eso análisis sí. de sin brocha verle gorda. listo, sigo sin Eso sí, verle listo, pero tiene claro, sentido. o sea, yo soy, a mí, es que ya empezamos con todo. Oye, te voy a nombrar fiscal y tú vas a hacer lo que yo diga, pero a nivel descarado. Comete un delito. Y el tío dice, claro que sí, hombre. ¿Te lo paso por correo? Sí, hombre, No. claro. Pero tú eres idiota. O sea, como que Torres Dulce haría esto. Que no, Porque es un tipo inteligente. Bueno, este es tonto. pero espero que no lo hiciera. Habrá que decir que Mira, porque coño, no, por Mira, supuesto. aquí de todas maneras, dejadme solo un matiz. Hay en toda la pieza del fiscal general del Estado hay una pata que siempre se nos está escapando. La información que se maneja, la información que genera la polémica, es una información que no sale de Fiscalía, sino que sale de Hacienda. Porque es la información Eso tributaria también. de un particular. Eso es. Y a María Jesús Montero no la está preguntando ni Dios sobre este asunto. De momento, que ya sabemos la justicia como es lenta. No, pero hoy ha estado en televisión y ni siquiera le han Bueno, preguntado. claro, porque habrá ido a dónde ha Con ido. Susana, creo que ha estado. ¿Con quién? Susana, un café con Susana. Pues claro, pues el café. Con No le Susana. han preguntado, no le han dicho a la otra, pregúntale, vamos. Ya, bueno, pero eso De es todas verdad lo que formas, dice Luis, si no, linces- no hubiese ido. Linces. No. O sea, Pedro Sánchez no se ha rodeado precisamente de los más inteligentes del lugar. Porque para empezar, hablábamos de Ángel Víctor Torres. Hombre, Ángel Víctor. Querido Ángel Víctor. Regla número 1 de la corrupción política. No te vayas presuntamente a un piso con señoritas pagado por tu comisionista. Porque claro, eso es la regla número 1. Número 1 de... Pero de- mira, anda que no podían Porque, haber claro, aprendido Víctor Daldama- con Roldán, que ya en su Oye, momento. que ya hay, claro, es que, Que hay ya hay, precedentes, es que ya hay ¿no? precedentes. Entonces, Víctor Daldama, que creo que Víctor Daldama, yo entiendo, hay que ver el tema personal, es algo muy importante en todo este tipo de historias. Hombre. Víctor Daldama está cabreado como una mona. Porque Víctor Daldama, que gana millones, ha ganado millones, y que le da 1000 vueltas a estos muertos de hambre, que son unos muertos de hambre. Que esta gente, presidente de Canarias, 80.000 pavos al año. Aldama dice, venga, 80.000, si eso me lo gasto yo un fin de semana. Claro, es que hay que pensar así. No, la parte humana es fundamental en todo fundamental. esto, es que Entonces, es verdad. Que tú me vas a Es que torear es a mí, verdad. yo,
que te pagaba a las señoritas. Me vas a vacilar. Me vas a vacilar a mí. Sí, una leche. Y ya luego los exabruptos, ¿no? Que le pasan por la cabeza. Entonces, claro, Víctor Daldama está cabreado. Entonces, a mí, con mucho cuidado con Ángel Víctor Torres, porque Ángel Víctor dice que lo demuestre. Bueno, para empezar, esto le pasó a Reyes Maroto, que también muy lista, tampoco es. Víctor Daldama, yo no conozco a ese señor. Delante de 8 micrófonos. Víctor Daldama, 2 horas después, periódico El Mundo, WhatsApp. Querida Reyes, querido Víctor, ahora te atiendo, no te puedo llamar. No, y le preguntan en la comisión, es que de verdad que es para hacer una comedia. Le preguntan en la comisión, señora Reyes Maroto, usted dijo que no conocía a Víctor Daldama. Y decía, no. No lo recuerdo. Dije eso. No lo recuerdo. No, dice algo así como, no, yo no dije eso. Yo dije que de lo que me acusara, que presentara pruebas. Y decía que no sé si era... Ahora no recuerdo quién estaba en esa comisión y le hacía la pregunta, ¿pero qué más pruebas que quiere que los WhatsApp que salieron en El Mundo? Pero si eso es la prueba. Entonces, muy inteligentes no son. Y si Víctor, si fuera, o sea, como buen... Ángel Víctor. Para no confundir. Víctor Daldama. No, en este caso, Víctor Daldama. Ah, vale. Si guarda todos los mensajes, si guarda todas las conversaciones, si como son la gente que se mueve en este ámbito, graba absolutamente todo... Que tú veas, que tú vayas con esa cara a decirle a la televisión, si realmente es así, que digas, no, yo no he estado con señoritas en un piso franco pagado por Víctor Daldama, me niego. No, es que igual vemos una portada mira, con un... Si de verdad no has estado, perfecto. Pero como hayas estado, o sea... Es que esta gente, lo lógico y normal, lo normal, como ya ha pasado en este país, que hay precedentes de casi todo, lo lógico y normal es que si tú eres un comisionista que se mueve con esta gente, lo lógico y normal es que tú le pongas el piso y ya que lo pagas, y le pagas las señoritas, tengas el piso perfectamente vigilado, grabado, con todo tipo de cámaras, sensores el chalet de la y calle, micrófonos. El chalet de la calle Sextante, donde iba Roldán. Entonces, chicos, bueno, pues veremos quién finalmente tiene razón. Pero muy listos. No, que va. O sea, algunos que sí, que dicen, hombre, este espabilado, tal. Pero... Siempre hay un listo. Sí, siempre hay uno. O sea, siempre hay un listo sí, y es decir, y aquí yo me gustaría saber quién es el listo. Yo todavía no lo he encontrado. O sea, si en principio dices Sánchez, pero tampoco. No, o sea, no, hay alguien más listo todavía. Sí, ¿quién? José Bono, sin duda. Pepiño Blanco también, que esas son fortunas inexplicables y todavía están por ahí los tíos haciendo negocios. Bono es probablemente el más listo de todos. Sí, ¿qué tendrá, para que no hayan ido muchísimo. por él? Y luego también tiene cierto grado de inteligencia política en ese sentido Zapatero. O sea, Zapatero es un sobreviviente. Sí, no, el tío se fue al otro lado a decir, bueno, pues a ver, aquí me pagáis y mis hijas, que esto lo contó Rubén Arranz en lo que no te han contado en este programa, los negocios de las hijas de Zapatero, Venezuela. Que esto, claro, aquí... Es que hay tantas cosas. Bueno, vamos con Yolanda, que como has venido, Yermene, sabía que este tema te iba a gustar. Entonces, ayer ya lo comentamos, pero quieres hacer es que a mí me gusta seguirte en Twitter. Quien no siga a Hermenegildo en Twitter, que lo haga, por favor. Porque él no tuitea, contesta tweets, que es mucho más interesante. Mucho más divertido. Sí. Es que lo de pontificar ahí, es decir, es que es muy aburrido, ¿no? O sea, que además que te levantas por la mañana y que pones en tweet, he leído un libro. Pues no, joder, en fin. No, tú contestas, pero una de las personas a las que más te gusta contestar es a Yolanda Díaz. Sí, llevo una temporada que el algoritmo me la ha debido quitar del medio porque no me aparecen los tweets. Oye, a ver si te ha bloqueado. Pero es que a lo mejor me ha bloqueado, me sería un honor. ¿Qué dices? No, hombre, entonces ya no le puedes contestar. Bueno, la puedes citar. Sí, bueno, es que me da igual. Pero entonces ya no le tus respuestas. Bueno, vamos. Para eso podemos hablar de ella aquí. Sí, eso es lo que vamos a hacer, Juanan. Sí, porque Yolanda Díaz ha pasado esta mañana por los micrófonos de Onda Cero en el programa de Carlos Alsina, todavía con la euforia después de haber aprobado esa reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37,5, un acuerdo que ha alcanzado solo con los sindicatos, no con la patronal. Y nada más colocarse en la mesa, le ha lanzado directo Alsina la pregunta de su propia jornada laboral, la de Díaz. Pues bien, esto es lo que le ha contestado la ministra de Trabajo. Buenos días. Y gracias por acompañarnos esta mañana. Es un placer. Bueno, ¿usted qué jornada laboral hace? Muy extensa. Vaya por Dios. No practico con el ejemplo. Muy extensa es... Muy extensa es que me levanto a las 5 de la mañana y acabo a largas horas. Pero trabajo para que los trabajadores y las trabajadoras trabajen menos.
Claro. Y el trabajador anteproyecto que de ley. trabaja, Es verdad que no se ha trabajador, aprobado. Que es verdad que está muy bien. Vamos a ver qué recorrido tiene. Pero se ha aprobado el anteproyecto. Es que ayer... Ya sabes cuál es la primera consecuencia que hay, ¿no? A ver. Que el teletrabajo fuera. Ah, bueno, claro, del trabajo. O sea, encima. Que esto dice, oye, vamos a ver, ya está bien, ¿no? Claro. Sí. Yo, fíjate, siempre que tiene una ocurrencia... Perdona, Luis Fernández. No. Entonces, ¿qué vas a decir algo de ayer? No, que ayer fue la tercera vez en la que ella celebró el gran día histórico en el que se aprobaba la reducción de la jornada laboral, y todavía le queda un cuarto en caso de que finalmente se vaya a aprobar, porque todavía no se ha aprobado. O sea, lo que se ha aprobado es un anteproyecto y tienen que negociarlo todavía en el Congreso. Es que desde que la ocurrencia se concibe hasta que se refleja en el boletín oficial del Estado tiene un cierto tránsito, y en el camino pues pueden ocurrir algunas cosas, por ejemplo, que no se lo convaliden o que no se lo aprueben, ¿no? Pero fíjate que Yolanda Díaz tiene una característica que es la de que sus conocimientos de economía, yo no sé si se consignan en una octavilla o en media octavilla, ¿no? Porque, es decir, él dice... Yolanda Díaz no sabe lo que es una octavilla, Rangel. Entonces, sí, porque ha dicho, como has dicho, practico con el ejemplo. No practico con el ejemplo. Podríamos mandarle algún libro ahí al... Bueno, no sabrá leer. No lo sé. El caso es un que, audiolibro. No, el caso es que dice, es que subir el salario mínimo es bueno. Y se ha demostrado que es muy bueno porque estimula. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no lo pones en 10.000 euros? Claro. Si la reducción de la jornada es tan buena, ¿por qué no la pones en 10 horas a la semana? O sea, quiero decir, si tú estás porque a mí la inspiración de, no sé, que te haya hablado Yahvé en el monte Sinaí y te haya dicho con una voz de ultratumba 37 horas y media, es decir, eso que es una ocurrencia, es una revelación, es una epifanía, es decir, es un algoritmo, es el resultado de un cálculo matemático con una fórmula que permanece escondida junto con la de la Coca-Cola, ¿no? Y dices, explíqueme usted por qué 37 y media, no 37,2 o no 40, es decir, ¿cuál es el racional, cuál es la justificación para que sean 37 y media y no 30? Sí, claro, ¿por qué? ¿Cómo has llegado a ese número? ¿Y por qué el salario mínimo lo va subiendo usted de 50 en 50 euros y no lo sube de 3.000 en 3.000 si tan bueno es? Es decir, si va a estimular tanto la economía, va a generar tanta riqueza subir el salario mínimo, vamos a ponerlo en 5.000 euros, ¿no? Que menos, ¿no? Que la gente gane. Sí, además es que yo decía que era de ¿no? mala persona estar en contra. Hombre, pues entonces ella es un poco mala persona. Claro, hombre, además si no, y sobre todo si tiene la capacidad de impulsar mejoras en la vida de los trabajadores y consigue que la gente cobre por no trabajar, oye, vas reduciendo la jornada y vas aumentando el salario mínimo. Vamos a hacer ¿cómo es? El phase-in y el phase-out que te dicen los consultores, ¿no? Por un lado, el phase-in vamos subiendo el salario y el phase-out vamos reduciendo la jornada laboral. A lo mejor nos damos cuenta de que toda la teoría económica, de que Milton Friedman, de que Hayek, de que todos los economistas de la escuela clásica, oye, pues estaban equivocados, y los que los hemos leído, pues hemos estado leyendo doctrina equivocada. Sí, ¿no? En vez de hacer caso a Yolanda Díaz. Puede ser una posibilidad. Dos datos. Le tengo que dar una mala noticia a la ministra de Trabajo, que parece ser que todavía no se ha enterado. En España ya trabajamos menos de 37 horas y media. Trabajamos de media 36 horas, según Eurostat, año 2023. 33 según el INE. Bueno, en el caso de Eurostat, por hacer homogéneo y con comparativa con otros países, 36 horas. Sabéis cuáles son los países donde más horas se trabaja, ¿no? No es casualidad que sean los países más pobres de Europa. Grecia, Rumanía y algún otro país del este. ¿Sabéis dónde son los países donde menos horas se trabaja a la semana? Holanda, Luxemburgo. Austria y Alemania. Los países de los más ricos de Europa. Los más capitalistas, es una cuestión de productividad. Es una cuestión de productividad. Entonces, pero España estamos desplomando. Primer dato. El primer dato que desconoce la ministra es que en España ya se trabaja de media menos de 37 horas y media. Segundo dato, relacionado con esto mismo. En España hace 70, 80 años, a principios del siglo XX, trabajábamos de media entre 70 y 80 horas semanales. ¿Por qué ahora trabajamos la mitad o incluso menos de la mitad? Precisamente por lo que estaba comentando Jano, por la productividad. El salario es un precio y como cualquier otro precio
viene determinado no por ningún político. Tú no puedes imponer o aplicar un precio por ley de forma arbitraria porque eso genera gravísimos problemas, sino que el precio, en este caso, el precio del trabajo, el salario, viene determinado por la productividad. Y por lo tanto, si tú tienes una elevada productividad económica, los trabajadores van a poder cobrar más trabajando menos, porque la productividad significa producir más. Aumentar la productividad significa producir más con menos recursos y con menos horas, etcétera. Por lo tanto, esa es la clave del asunto. Los salarios vienen determinados por la productividad. Y en este país, llamado España, la productividad está de capa caída. Un dato sobre esto que dices, Manu. España acumula un retroceso en lo que va de siglo en relación a la productividad del 7,3%. Que es un retroceso. Estados Unidos, por ejemplo, lo ha aumentado desde que comenzó el siglo XXI. Un 15,5%, Alemania, por ejemplo, un 11,8%. Y con esto, tú estás diciéndole a la gente, oye, ¿qué está trabajando? No, pero si queremos aumentar los salarios y reducir el tiempo de trabajo, hay que incrementar la productividad. Y para eso se necesita alta libertad económica, mayor flexibilidad, menos impuestos, más emprendimiento, más capital, más capitalismo, en esencia, eso que tanto odia la ministra de Trabajo. Por lo tanto, es la receta justo contraria a la que está determinando. ¿Cómo se amplía la productividad? Pues es sencillo, es que es muy fácil de entender. Que España produzca cada vez más cosas que demande más gente a mejor precio en todo el mundo. Eso es lo que hacen los países grandes, cuya productividad, como bien decía Jano, sube, como sucede en Estados Unidos. Y cuando eso sucede, una vez has aumentado la productividad, se dan las condiciones necesarias para que la gente pueda hacer lo mismo con menos trabajo e incluso pueda hacer más cosas trabajando menos. Pero ¿cómo funciona el cerebro de la señora Yolanda Díaz? ¿Que en los países más productivos la gente trabaja menos horas? Pues entonces será que trabajando menos horas se puede producir más. Ese es el razonamiento que hace... No, pero no ríais. Fuera coña, sí. Es que es esto sí. Como defiende ella, que no pasa nada, que reducir la jornada laboral es fantástico porque es mucho más productivo. Es como el salario mínimo, como en Suiza, o que no hay salario mínimo. Bueno, Luxemburgo, Australia. Luxemburgo tienen 3.000 euros, pues voy a poner 3.000 euros hasta allí, como Luxemburgo. Vamos hasta allí para ser iguales que los de Luxemburgo. Pero luego se produce un efecto perverso, porque como muy bien decía Manu, resulta que, claro, ya en España de media estamos trabajando mucho menos que esas 37 horas y media en la que ha fijado el límite de trabajo, que fijará en caso de que se lo aprueben en el Parlamento, pero aunque el trabajador, a fin de cuentas, no vaya a notar en su día a día de media esa reducción de jornada, pues va a ser lo que es la percepción real al final en el trabajador, va a ser muy limitada, a muy poquita tipo de trabajadores, etcétera. Lo que sí que hace por sistema y por estatuto es disparar los costes de contratación de las empresas. Porque las horas extra, porque si yo no puedo tener una persona contratada por ley durante tantas horas y soy un bar que tiene que estar abiertos las mismas horas de siempre, voy a tener que contratar a más personas, con lo cual los costes para poder seguir funcionando de las empresas los acaba de disparar una barbaridad. Lorenzo Amordeata lo fijaba en 2.000 euros al año por Qué mal me cae trabajador. Lorenzo Amor, ¿eh? Bueno, pero O sea, le ha que dado... este dice que nos representa. Yo pago un 100% más desde que este hombre está representándonos la cuota autónoma. Nos representa Joder, mal. con Lorenzo. Nos representa mal. Joder, con Lorenzo. Eso habría que cerrarlo, ¿eh? Y también lo de los empresarios. Y de, no, somos, empresarios. Sí, no hemos hablado con los representantes de los empresarios. ¿Pero qué representantes representante de qué, ¿A tío? quién los ha elegido? Sí, exacto. A mí no me ha preguntado Lorenzo qué opino yo de la subida de la cuota autónoma. Garamendi tampoco, ¿eh? No. Eso habría que también... Mira, hablábamos de... No, eso que hay tendríamos que cerrar. Son los sindicatos de las empresas. Son los sindicatos de las empresas. Tienes 3 sindicatos. Ni COE, ni CEPI, ni nada. Afuera. Medio millón de euros de salario, ¿eh? El señor Por Garamendi. cierto, que A mí puede tener el salario que quiera siempre y cuando no salga de mi cuenta corriente. Esa es la clave. Otro dato para la ministra de Trabajo, que tampoco lo sabe. Dicen, ahora muchos pensarán, no se puede trabajar más de 37 horas y media. ¡No! ¡Error! Tú puedes trabajar 200 horas si quieres. Pero lo que no puede ser, lo que te va a impedir ahora el gobierno es trabajar 37 horas y media en el mismo puesto de trabajo, con la misma empresa. Pero tú puedes ser camarero. Trabajo mis 8 horas y si me voy al bar de enfrente y trabajo otras 8. Eso puedes trabajar las horas que quieras. Lo que pasa es que te mete el límite de 37 horas y media por empleador. Y por último, oye,
que ha sido muy relevante. O sea, señora ministra, 37 horas y media, dice, no, si yo trabajo 17, 18 horas, pues está usted incumpliendo su propia Claro. ley. ¿Le podría yo denunciar para que su jefe, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, diga, no, le vamos a recortar el horario a la señora ministra? Fíjate, Ojalá. ganaríamos doblemente. Lo que pasa Ojalá es no que sean hay- 37 horas y media. Hija Manu, mía, trabaja menos, ahí hay- trabaja 5, ahí hay trabaja tru- 7. No, pero es que ahí hay no truco. trabajes nada. No, es que ahí hay Pero truco. luego Es que ahí hay plancha- truco. luego plancha en Una casa. cosa es trabajar y otra cosa es ir al puesto de trabajo. Entonces, como vive en el ministerio, pues todo el tiempo que está allí lo computa como jornada. Claro, es que eso no tiene mérito. Cuando llega a casa y plancha, también los computa. lo sé, si lo que hará en su como vida las- Hombre, privada. la es que se convidia ya planchando por la mañana. Claro, es que hemos pasado muchísimo, ¿eh? Sí, Es sí. que, en fin, Lo siento. ¿qué daño hacen las campañas electorales? Sí. Terrible. En fin, bueno, vamos a cerrar, no sin antes, dando gracias a nuestro nuevo integrante, uno hoy solo, Juanan. Y ya te digo, no es expatriado. Y tampoco es expatriado. Joder, Sí. mal asunto. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, expatriados, Por favor, háganse socios de Big One. Exacto, Big One. Háganse socios de Big One. Que si no, que no sabe usted lo que luego la que nos da Jano a Si esto es micrófono cerrado. fachosfera, hay que financiarla. Aquí sé que sois todos socios. Sí, Sí, lo sé. Claro, que No, somos está socios. todo... No olvidamos. Nosotros, como decía, practicamos con el ejemplo. ¿es lo que Sí, dice? practicas con el ejemplo. En lugar de predicamos con el ejemplo. Bueno, Yolanda Díaz en acción. Es O sea, que también. me has puesto entre la espalda y la pared, como decía. Que... Maravilla. Oye, Yolanda, de verdad que es un festival, ¿eh? No para, que las frases de Yolanda. Es por favor. dramático. La que decía, en Madrid no sabes lo que es el horizonte. Hostia, sí, es verdad. Madrid no sabéis lo que... Es que yo cuando voy a Galicia veo el horizonte. Lo decía por su hija, ¿no? Es que vosotros no sabéis, porque en Galicia se ve el horizonte, en el Mediterráneo, en Madrid no sabéis lo que es el horizonte. En Madrid no tenemos claro. horizonte. Joder, qué y los milmillonarios se quieren ir de la Tierra cogiendo cohetes. Claro. Es Se verdad. quieren ir. Claro, Oye, eso estaba guay. Bueno, Esa esa ministra estuvo muy bien. mola. Marca Está muy España. bien, está Marca muy bien, España. sí, sí. Bueno, a nuestro querido nuevo integrante del Club de Socios, Diego de Navalcarnero, mil gracias. Y dejamos en el comentario fijado el enlace para hacerse socio, que tardas nada. Tardaste muy poquito. A mí me hiciste socio tú. ¿o Bueno, qué? eso es verdad. Le cogí el teléfono móvil. Pero porque me dijiste, sí, házmelo. 2 minutos. Claro, 2 minutos. está nada, cero. Así que nada. Bueno, querido Manu, te vemos Un placer. este sábado en Economía en Llamas. Sí, señor. A ti, Luis Fer, te vemos la semana que viene, no la siguiente. Venga, pues aquí estaré. Con corbata. Por supuesto, no fallamos. Es que una vez te acuerdas que viniste de colegial. Pero no, vine sin chaqueta, pero vine con corbata y con jersey. Eso es verdad. Sí. Pero eso es peor. Eso es como de Vale, meritorio, joder. O sea, Hombre, no te- yo estoy aquí No, de- pero no te estoy muevas aquí la casi de corbata con becario. jersey, macho. Yo estoy aquí de becario intentando ganarme la Pero bueno, participación pues eres semanal. un tío, mira, que va con los Así que trajes ahorita las perfectamente manos. cortados, No lo un tío digas, elegante. Coño, o sea, no hace falta. Hoy ¿no? he fallado. No, muy bien. No, hoy perfecto. Oye, sí, muy bien. Pues programa a programa. Hermene, te vemos la semana que viene. Muchas gracias, Jano. Juanan, a ti mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí A estaremos. nuestro querido Héctor a los mandos también. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.